Hola, hola compañeros y compañeras, ya estamos aquí nuevamente, sale el profesor Simón Peralta en Sástiga para iniciar con lo que viene siendo nuestras últimas clases, nuestras últimas dos sesiones o de lo que viene siendo derecho de los bienes. Estamos analizando lo que son las famosas sucesiones o el famoso derecho hereditario, por visto, por explicado y espero por aprendido y obviamente por memorizado, todo relacionado con lo que viene siendo la sucesión testamentaria, que es cuando la persona, antes de fallecer, porque pues no sabemos a ciencia cierta cuándo sea nuestro fallecimiento, cuándo la persona va a morir, se previene. Y para prevenirse, pues con tiempo va a haber un notario o deja un testamento, un escrito en donde manifiesta cuál es su última disposición, qué es lo que va a pasar en caso de sus bienes cuando llegue a fallecer. Obviamente esta voluntad nadie la va a saber, nadie la va a conocer, hasta en tanto la persona no fallezca y en consecuencia el notario dará lectura a esta última disposición para que los herederos o los familiares sepan a quién le corresponde cada una de las cosas de los bienes. Aquí aparentemente no hay ningún problema porque ya la persona que falleció dejó dicho cuál fue su última voluntad en cuanto a su patrimonio, en cuanto a sus bienes. Porque ya vimos con el testamento nulo y el testamento inoficioso que puede haber algunas objeciones. Porque a lo mejor habiendo un hijo menor, la persona no dispuso sobre su pensión alimenticia o sobre su nivel de sobrevivencia. Entonces ahí podría entonces entrar los abogados para reclamar y entonces declarar que ese testamento es inoficioso o que ese testamento es nulo y por tanto establecer una sucesión intestamentaria. ¿Por qué? Porque no fue hecho conforme lo dispone la ley en cuanto a la protección de algunas personas. El caso del cónyuge que a lo mejor la persona en los últimos años, pues bueno, antes de los últimos años, por así decirlo, falleció la esposa y se unió con otra persona. Y vivió durante cierto tiempo en unión libre, como se le conoce o se le conocía a esta relación. Y que decide, por lo que usted quiera, no dejarle absolutamente nada. Y pues la deja desamparada, deja desprotegida, porque en los últimos 5 10 8 10 años pues hizo este, vida común con la persona fallecida y no le deja nada. Entonces aquí la persona que también estuvo con él en los últimos años, pero sin que estuvieran casados legítimamente, simplemente fue una unión, pues tiene derecho a reclamar, a exigir también algo o parte de la herencia por los años que convivió, que estuvo con este tipo de personas. En fin, hay muchos casos que tenemos que ir analizando y es aquí en donde vienen los pormenores, los detalles. Si tú y yo estamos viendo a grandes rasgos los aspectos generales de cada figura jurídica, que es un testamento, tipos de testamentos, que es una sucesión testamentaria, que es una sucesión intestamentaria o legítima, etcétera. Pero sobre el caso particular o los casos particulares, pues tenemos que ver los detalles. Según el caso, entiendo que esto es una sucesión testamentaria, veo que establece el articulado del capítulo de sucesión testamentaria referente a tal y tal cosa, veo lo referente a que dice la ley en cuanto a la sucesión legítima o intestamentaria, y veo mi caso para ver qué artículos están vinculados con esta situación. El ejemplo de que tu cliente es una señora que se siente que convivió con la persona 5 8 años antes de que falleciera y se entera de que pues no le dejó nada, que no le dejó absolutamente nada, ni tan siquiera, como decimos por ahí coloquialmente, un chicle. Entonces tú como abogado tendrás que ver qué artículos son las que la protegen, las que la defienden de forma particular para hacerlos valer y en consecuencia pedir la revocación o pedir por tanto que ese testamento sea declarado inoficioso o sea declarado nulo por no haber cumplido con los requisitos o lo que establece la propia ley y en todo caso pedir una sucesión intestamentaria. Alguna persona que ha sido legatario, no necesariamente recordemos que puede ser un familiar o un heredero, quizás un amigo, una persona a la cual el difunto está eternamente agradecido por los beneficios o apoyos que obtuvo en vida. Y aunque no es un legítimo heredero, porque nada tiene que ver con mi parentesco, pues yo en agradecimiento y quiero dejar algo, quizás el coche, quizás algún aparato electrodoméstico, algunos aparatos electrodomésticos, algunas cosas, y entonces ahí pues viene el legatario, y entonces ahí también, si los herederos se oponen a eso y dicen no, no vamos a darle nada a la persona, bueno, pues entonces tú como abogado, defensor del legatario,
pues harás valer sus derechos, sus artículos que le permiten tener ese beneficio, aunque él no haya sido heredero o pariente cercano o familiar simplemente de la persona fallecida. Como esto implica muchos problemas, ya el problema es, la persona ya fallecida no dejó su última voluntad, no dejó dicho a quién le corresponde el patrimonio o los bienes que él amasó o que juntó a través de su vida. Y entonces ya viene ahí la disputa entre los hijos, entre la familia, viene la división de la familia, viene la pelea entre los familiares sobre que yo tengo mayor derecho, soy el mayor, tú no tienes ningún derecho, tú eres la mujer, tú ya, tu esposo te tiene que dar a ti, etcétera. No, yo soy el menor, a mí me corresponde todo, yo soy el soltero, soy la soltera, yo soy el que vi por mi padre o mi madre los últimos días, ustedes no dieron ni para las medicinas, yo fui la que aporté todo para su curación, ustedes les pedía y nunca me daban nada, en fin. Casos, muchos casos hay, problemas muchos va a haber, situaciones va a haber muchas. Entonces entendamos la esencia de la sucesión intestamentaria y ya sobre las particularidades, pues tú, código, por eso los códigos son muy amplios. Por eso los códigos tienen una serie de articulados, tienen artículos que dan miedo. Pero por eso los códigos también van por capítulos, van por libros, libro 1, libro 2, libro 3. Y según el asunto, bueno, pues sabes qué libro te corresponde y sobre ese libro buscas si es matrimonio, si es divorcio, si es sucesión testamentaria, si es contrato, si es obligaciones y te vas. Entendiendo qué es obligación, qué es divorcio, qué es esto, pues ya entonces visualiza el caso concreto y sobre eso vas desglosando, ubicando los artículos que le correspondan a cada caso concreto. Por eso ya es cuando el cliente te pregunta, bueno, sabes que te habla de un caso particular que pues habría que ver cómo se resuelve ese caso particular de acuerdo a los diversos artículos que establece la ley. Como la muerte de una persona deja muchos pendientes, más que resolver, sí, quizás resuelve los problemas del difunto, dicho con todo respeto y con toda atención. Pues sí, murió, sacaron sus problemas, ya está en otra vida, decimos por ahí a manera de consuelo, pues ya él ya no va a sufrir como nosotros, ya para él se acabó este sufrimiento, esta vida de amarguras, esta vida de sufrimientos, ya al menos él está en descanso con Dios o en paz, etcétera. Pues sí, quizás esto sea posible, pero los problemas más que solucionarse se ahondan, porque no habiendo dejado testamento, pues ahora vuelvo a repetir, pues todos van a querer ser o querer algo de lo que él dejó en vida. Entonces van a seguir con el legítimo derecho para reclamar. Ya te dije, porque soy la menor, porque soy el mayor, porque soy la mujer, porque soy el hombre, porque yo vi por él, porque tú no viste por él, etcétera, etcétera. Entonces, ante esto, la misma ley en la sucesión legítima establece ciertas reglas bajo las cuales habrá de regularse o de regirse la sucesión intestamentaria, la sucesión cuando la persona fallecida no dejó testamento, no dejó su última voluntad y cómo se va a resolver esa sucesión. ¿Quién se queda con los bienes? ¿Quién maneja los bienes? ¿Quién, por tanto, lleva a cabo todo esto? Y ya sobre este tipo de disposiciones y su normatividad, pues los abogados van a tener que ir viendo cuáles son los artículos que les benefician para hacerlos valer ante el juez y por tanto cambiar o al menos hacerle ver al juez que es a ti, a tu cliente, a quien le corresponde la parte hereditaria o le corresponde la mayor parte, o bien impedir que la otro familiar se quede con la mayor parte de la herencia sin tener ese derecho o por no haber tomado en cuenta ciertos aspectos que dejó, no sé, a un menor, que dejó quizás a un adulto pero discapacitado, que dejó quizás a una cónyuge o tal vez no cónyuge, pero sí a una persona con la cual hizo vida marital los últimos 5 o 10 años ante la muerte de su primera esposa o de su esposa original y que no le dejó nada, etcétera, etcétera. Es decir, para están los abogados, para este tipo de problemas, situaciones que se van dando en esta vida diaria donde, como te lo he dicho, se supone que el ser humano es un ser social, pero aparentemente de ser social no tenemos nada, absolutamente nada. También somos seres antisociales, constantemente estamos en pelea, en conflicto entre nosotros mismos. Dicen por ahí que somos seres racionales, pero también igual aquí vemos en el derecho que de racionales pues no tenemos absolutamente nada. Nos dejamos llevar por el sentimiento, la ofuscación, el coraje,
todo lo que tú quieres, la efusividad, dirían los psicólogos, la emotividad y los sentimientos, y entonces todo esto viene al lastre y la razón se pierde, la lógica se pierde y empiezan otro tipo de situaciones. Vamos a ver pues, por tanto, qué pasa cuando la persona que ha fallecido no dejó testamento. ¿Cómo se resuelve? Y la ley nos da algunas pautas, algunos caminos a proceder. Si la persona falleció y no dejó última voluntad, entonces la misma ley suple esa voluntad y dice, bueno, vamos a manejarlo de esta manera, de esta manera. Vamos a hacer este tipo de lineamientos y sobre esos lineamientos se van resolviendo los problemas entre los familiares. Permíteme, la ley dice esto. La ley sí permite que la señora, aunque tú nunca la reconociste como la esposa de tu papá, porque de hecho no es su esposa, no se casaron, que aunque tú nunca estuviste de acuerdo con que la señora hiciera vida marital con tu difunto papá desde 5 8 años, tuviste constantes problemas, la señora sí tiene derecho a recibir algo. No, pero es que ni interesada era, que vino a usurpar el lugar de mi madrecita que está muerta y que por su culpa ella se murió. Uf, fíjate, tipo telenovelas Canal 2 de las Estrellas. Pues sí, dirás tú lo que quieras, pero aquí no es la razón la que nos asiste, si es que se puede llamar razón a tu forma de pensar, sino lo que la ley dice y lo que la ley determina. Pasemos a ver, por tanto, las diversas disposiciones que al efecto la sucesión legítima o la ley establece para solucionar los problemas en caso de que la persona fallecida no haya dejado testamento, no haya dejado manifiesto sobre su última voluntad, sobre su patrimonio y los bienes que amasó durante toda su vida. Orden de la sucesión testamentaria o legítima, perdón, sucesión intestamentaria o legítima. Vamos a ver el día de hoy. Sucesión legítima o intestamentaria, orden de los herederos. ¿Cuál es el orden y quiénes son primeros y quiénes son últimos? Revisar este tipo de problemas, que yo soy el mayor, el menor, la mujer, que soy el soltero, que soy esto, soy aquello. Le dice, este es el orden de las personas bajo las cuales recibirán la herencia cuando el fallecido no haya dejado disposición. Número 1 es los descendientes. Después de los descendientes, es decir, por descendientes entendemos los hijos, los ascendientes. Por ascendientes entendemos lo que vienen siendo los padres y quizás en última instancia hasta los abuelos. El cónyuge superstite, es decir, la pareja, el esposo, la esposa que sobrevive a la muerte de la persona del difunto. Los colaterales, es decir, los primos, los hermanos, que son colaterales. Aquí vuelvo a lo mismo, jóvenes. Ya a estas alturas tú debes saber qué entendemos por colaterales. Y nos viene a la mente inmediatamente lo que es el parentesco consanguíneo, que se divide en dos: parentesco consanguíneo en línea recta y parentesco consanguíneo en línea colateral, o también llamada transversal. El directo, tú bien sabes que puede ser en línea ascendente o descendente, y el colateral en línea igual o desigual. Y con esto se supone que al tenerlo bien sabido, bien conocido, ya necesitas preguntar, oye, ¿y qué es eso de los colaterales? ¿O a qué se refiere con eso de los colaterales? Los parientes que tienen, vaya la redundancia, y perdón por la redundancia, parentesco consanguíneo colateral o transversal. Es decir, que son aquellos que no descienden de un progenitor, perdón, que sí, que no descienden de que no descienden unos de otros, pero que tienen a un progenitor común. Ejemplo, los hermanos no nacen uno del otro. Yo no nací de mi hermano, yo no descendí de mi hermano, ni mi hermano descendió de mí. Pero lo que tenemos en común, mis 3, 4, 5, 20 hermanos, esos descendemos de un progenitor común, es decir, tenemos el mismo padre y la misma madre. No tenemos unos de otros, pero tenemos al mismo progenitor, que es nuestro papá, que es nuestra mamá, etcétera, etcétera. Ya sobre eso sabemos quiénes son los parientes en línea consanguínea, parentesco consanguínea, línea recta, y parentesco consanguíneo en línea colateral o transversal. Entonces, jóvenes, como puedes ver, aquí el maestro te dio esta breve explicación, pero se supone que ya no tiene que venir al caso, porque usted a estas alturas debe saber qué son estos parentescos, 20 tipos de parentescos, porque no es antes el consanguíneo, también está el por afinidad político y está también el civil. Bueno,
Después viene de los colaterales, viene la concubina. Ya la concubina también tiene derechos, antes se llamaba la amante, el amaciato y muchos nombres más. Ya también está beneficiada legítimamente, legalmente, la ley le permite que ella pueda heredar, pero vamos a ver en qué casos puede heredar la concubina, cuáles son los supuestos que la ley determina para que la concubina no quede en el desamparo y que tenga por tanto una protección o un derecho que le beneficie. Y en última instancia, si no tenemos descendientes, ni tenemos ascendientes, ni tenemos cónyuge supérstite, sobreviviente, ni colaterales, ni concubina, pues entonces la beneficencia pública. En el caso del Estado de México pues viene siendo el DIF, que en los casos de demás códigos se supone que es lo mismo, pero puede haber excepciones. Pues te reitero, según el asunto que lleves, fíjate bien de qué estado, entidad federativa estás manejando, porque puede ser que a veces, estando en el Estado de México, el problema esté en Querétaro. Y por tanto, habría que ir a Querétaro a resolver el problema y habría que ver si el Código Civil de Querétaro tiene la misma reglamentación, las mismas disposiciones que tiene el Código Civil del Estado de México. Porque puede ser que a lo mejor no tenga las mismas disposiciones. Ya hemos hablado mucho de esto. Entonces hay que ver cuál es el código que regula ese problema y por tanto conocer ese código para no cometer algunos errores. Porque aunque en esencia todos los códigos dicen lo mismo, si hay algunos cambios, quizás pocos o mínimos, pero de que los hay, los hay. Y se pueden prestar a confusión, los hay. El ejemplo ya te lo he dicho. En algunos estados le llaman juzgados cívicos, en algunos juzgados de mínima cuantía, juzgados mixtos de paz, algunos llaman juzgados X. Entonces hay que saber cuál es el término correcto y así por el estilo. Entonces, si no hay descendientes, si no hay ascendientes, no hay hijos, no hay padres, no hay esposa que le sobreviva o esposo que sobreviva, no tiene primos, no tiene hermanos, no tiene quizás nietos, no nietos, no tiene concubina, amante, como se le decía, pues entonces sería en última instancia la beneficencia pública. Pero como puedes ver, hay un orden, hay un orden. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? ¿Quién va tercero? ¿Y quién va hasta el último? Y con esto nos quitamos muchísimos problemas. A ver. ¿Quiénes son los hijos? Aquí están los hijos. ¿Quiénes son los hermanos? Aquí están. ¿Quién es la cónyuge? Etcétera. Ahora, vamos viendo cómo le va correspondiendo la repartición de herencia a cada uno de ellos. Ahí tenemos el orden. Primero, los descendientes, es decir, los hijos. Segunda instancia, los ascendientes, los padres. Después, la esposa o el esposo que haya sobrevivido, que todavía viva. Los parientes colaterales, los hermanos que son en primera instancia los indicados. Después serían posiblemente los primos. La concubina. Después, por último, la beneficencia pública. ¿Sí? Empecemos, orden de los herederos. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes. ¿Quiénes son los primeros? Pues son obviamente los hijos. Son los hijos los que tienen el derecho a heredar. En primera instancia, aquellos que procreó en vida el difunto y que por tanto son los que en primera instancia tienen derecho a recibir lo que viene siendo la herencia. ¿Quiénes son también? Pues el cónyuge, la esposa. La viuda, la que quedó en vida, o el viudo también, o el esposo quedó en vida, es el que tiene también el derecho a lo que diciendo. ¿Quiénes vienen después? Los ascendientes, es decir, los padres, en primera instancia, y quizás en segunda instancia, ya en un casos muy especiales, pues los abuelos. Claro, sí es que existen los abuelos. Pero por principio, pues tenemos a los padres, que sí los puede haber. Puede ser que la persona haber sido a los 20, 25 años, a los 30 años, y hay casos, inclusive hasta de más edad, que aún están los padres y aún también vive alguno o inclusive los abuelos, bien sea los de paternos o los maternos. Aquí viene un problema también muy interesante para futuro. Bueno, están los abuelos, los paternos y los maternos. Obviamente el abuelo paterno y el materno pues van a tener sus propios intereses y van a preferir que ellos sean los maternos que sobre el paterno. No, el paterno es el que amasó la fortuna y no la madre. Y en fin, para eso están los abogados, para resolver este tipo de conflictos en donde la razón, o mejor dicho, los sentimientos, ¿por qué no la envidia y muchas cosas más, nos oscurecen la razón y el abogado, como gente imparcial pero con un interés,
de defender a su cliente, de apoyar a su cliente y que su cliente sea favorecido, pues tiene que buscar la lógica, el razonamiento, el argumento, el artículo que permita que el juez lo entiende, que permita que el juez por tanto le dé a él la razón, le asista a lo que viene siendo la razón. ¿Quiénes son los parientes colaterales hasta el cuarto grado? Ya hemos visto también esta situación, cómo está por generación, y pues por principio pues vienen siendo los colaterales los hermanos, ¿sí? Los primos, etcétera, etcétera, que también es una parte muy importante, claro. Esto procederá cuando realmente después de todos los que hemos mencionado, no los existan o haya muy pocos o que todavía ellos puedan pretender parte del que viene siendo esto que viene siendo la herencia. La concubina o el concubinario. Recordemos que para efectos de mujer se llama concubina. Para efectos de hombre no se llama concubino, se llama concubinario. ¿Sí? Si quien falleció fue la esposa y el señor tiene una concubina, tiene un amante, como se decía anteriormente, un segundo frente, entonces se llama la concubina. Si es al revés, si el señor falleció y la esposa sobrevivió y la señora por tanto tiene por ahí pues su amante, tiene por ella su amaciato, tiene ahí un segundo frente, se llama el concubinario. Para efectos de mujer es concubina, para efectos de hombre viene siendo el concubinario. ¿Sí? A falta de los anteriores será la beneficencia pública, en este caso el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. Me estoy basando en el Código Civil del Estado de México. Checa, ustedes que son de Michoacán, los que son de la Ciudad de México, si también es este mismo artículo, bueno, esta misma disposición, más que el mismo artículo, la disposición de que la licencia pública viene siendo el desarrollo integral de la familia de la Ciudad de México, el DIF del Estado de Michoacán y cosas por el estilo. Hay que estar muy atento a esto, no nos confiemos, no digamos que en todos los códigos puede ser igual o está igual, ¿sí? Puede haber que a lo mejor o en todo determinado puede haber algún artículo, digo, alguna institución diferente al DIF, porque cada estado, vuelvo a repetir, tiene sus propias políticas públicas, cada estado maneja todo. En la mayoría de los estados se habla del registro público de la propiedad y el comercio, pero en el estado de México no se habla del registro público, tiene otro nombre, ¿sí? Entonces, como puedes ver, hay que tener este conocimiento de instituciones, cómo se llaman o cómo se denominan. A falta de los anteriores, quien va a recibir la herencia o los bienes del difunto va a ser la beneficencia pública, que en el caso del Estado de México viene siendo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, lo conocemos como el DIF, y para el caso del Estado de México pues ya conocemos como el DIFEM, ¿sí? Que es una institución pues, de beneficencia pública que ayuda a agentes de escasos recursos dando asesoría jurídica, asesoría psicológica, atención psicológica, inclusive también atención médica, incluso algunos DIF tienen hasta hospitales. Para las personas de escasos recursos, al no poder tener el dinero suficiente para una clínica particular, al no estar necesitas en una institución pública como es el Seguro Social o el ISSSTE, y dada su insolvencia económica, puedan atenderse, curarse y beneficiarse con este tipo de instituciones de beneficencia pública y que la forma de sostenerse independientemente del presupuesto que los gobiernos le destinen para su organización y servicio, pues ellos puedan tener otros medios, otros recursos que les necesitan, por tanto, satisfacer lo que viene siendo sus necesidades. En este caso, si hay una herencia y no hay quien pues, reciba esa herencia por las razones ya mencionadas, al no haber herederos, pues entonces el que se queda con todo esto al final, se supone no es el político, no es el presidente municipal, no es el diputado, el senador, sino una institución pública reconocida, que es el DIF, que como usted y yo reitero, sabemos da servicios de todo tipo, dependiendo. Hay DIF que dan de todo, asesoría de dientes, bueno, atención de odontología, atención exhibe de la vista, atención legal, jurídica, asesoramiento, llevan exhibe tu asunto, atención médica, hospitalaria, conozco algunos DIF que tienen exhibe ya hasta hospitales para casos de intervenciones quirúrgicas o de cosas más graves, ginecología, obstetricia para mujeres embarazadas,
de escasos recursos, madres solteras, trabajadoras, etcétera, etcétera. Bueno, trabajadoras tienen ahí seguramente el seguro y cosas por el estilo. Institución que tiene este beneficio, este apoyo justamente a personas, pues que si no tienen para el médico, menos tienen para un dentista, menos tienen para un psicólogo. En caso de tener algún menor o algún adolescente con algún problema de rebeldía o algún problema psicológico, etcétera, etcétera. Ahí está pues el orden, y de acuerdo con la ley, deben de recibir la herencia y evitar con esto conflictos entre las personas, por lo que ya te dije hace rato, ¿no? Que soy mayor, que tú eres menor, que no, que yo soy su hermano, ustedes eran sus hijos, no cayeron por él, que yo sí, bueno, en fin, tantas y tantas cosas que nos quedaríamos cortos si platicamos sobre todo esto, y esta es la función de usted como abogado. Conocer el caso particular, la situación particular, las circunstancias particulares, para por tanto resolver esta situación en beneficio de su cliente. A los parientes más próximos, los parientes más próximos excluyen a los más remotos. Entonces, como puedes ver, son preferibles los ascendientes a los colaterales, porque los descendientes, es decir, los hijos, son más próximos al difunto, y los colaterales, los hermanos, son más remotos al siendo el difunto. Lo mismo, la esposa supérstite o el cónyuge que sobrevive es más cercano al esposo que la concubina. Por eso el cónyuge supérstite queda como en tercer nivel y la concubina queda hasta el penúltimo nivel. ¿Por qué? Porque de acuerdo con este principio, los parientes más próximos, obviamente del difunto, de la persona que falleció, excluyen a los más remotos, salvo disposición legal en contrario, salvo que en algún código del estado donde tú te encuentras se establezca otra disposición, donde se diga, por decir algo, ¿no? Tienes derecho a recibir la herencia los hijos, salvo que tengan salvo que el difunto haya tenido un hermano discapacitado, por lo que será preferente el hermano discapacitado a los hijos. Digo, es un ejemplo, es un caso de mencionar esta situación. Serán preferentes los hijos legítimos, salvo que la concubina con la cual convivió por alguna circunstancia haya quedado discapacitada de por vida o tenga una incapacidad de por vida. Entonces, como puedes ver, ahí los remotos, los últimos, excluyen a los primeros. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Y aquí en este caso habría que ver si el código donde tú te encuentras tiene una disposición sobre el estilo para hacerla valer. A nombre de la concubina que compartió con el Señor durante tantos y tantos años, vengo a hacer valer su derecho de preferencia, que si bien es cierto que son en primera instancia los hijos, los ascendientes, perdón, los descendientes, quiero aclarar que el artículo tal, fracción tal, inciso tal, dispone que será preferente si la concubina tiene o la cónyuge superior tiene una incapacidad de por vida, para que por tanto se le considere a ella antes que a los hijos, que a los descendientes. En fin, ya son casos que usted irá viendo, irá conociendo, irá manejando con su experiencia, con sus conocimientos, etcétera, etcétera. Pero este principio, tenlo importante. Los parientes más próximos excluyen a los más remotos. Los más cercanos son preferentes a los más lejanos. Por eso el orden que te manejé, el orden que establece el Código Civil del Estado de México y que en esencia mantienen todos los códigos. Primero son fulanos, después perenganos, después menganos y así, y hasta el último, la beneficencia pública. ¿Sí? Los parientes por afinidad no son herederos. Aquí, tan sencillo. ¿Quiénes son parientes por afinidad? ¿O qué es el parentesco por afinidad, compañeros? Se supone que al yo leer esta parte ya la entiendo, ya la capté, y no estarme ahorita haciéndome chiras pelas, como decíamos en mi infancia, chiras pelas y pelotas. Ah, caray, ¿qué es afinidad? ¿Qué es afinidad? ¿Qué es pariente por afinidad? Entonces, como puedes ver, ya tienes que tener tus conocimientos, que tan pronto escuches el concepto, lo entiendes. Porque si escuchas una plática o una conversación, un debate con abogados, con autoridades, se emplean estos términos y no los conoces, se te olvidan, entonces, ¿qué pasó, compañeros?
Por eso lo repetir, hay que tener, memorizar. Aunque mucha gente en las escuelas ya está en contra de la memoria, yo soy de los que te he dicho, la memoria es fundamental. Si fuera tan mala, no sé por qué Dios nos la puso, no sé por qué Dios nos la dejó. Si de alguna manera la naturaleza Dios nos puso una memoria, es porque sabía Él que la tenemos que ocuparla, tenemos que tenerla. Tú sabes que ahora tus USB, no sé cuántas tengas, hay gente que me presume que tiene hasta 5 USB, perfecto, los felicito. Tienes trabajos de secundaria, no sé tantas cosas, pero ¿eso qué? Lo que debes de tener es que tu USB que tienes en tu cerebro, que no tuvo ningún costo, que fue cortesía de Dios o de la naturaleza cuando tus papás o nuestros papás nos hicieron, la tenemos ahí inservible, inútil, nunca la hemos utilizado. Entonces es tiempo de que la vayas teniendo. Recuerda, hablo de una memoria dinámica, no de una memoria mecánica o memoria robótica. No estés obligado a aprenderte las cosas tal como el maestro los libros te lo dicen. No, entiende el concepto y dilo a tu manera, pero entiende que es parentesco por afinidad. Y a esta altura no digas, ah, caray, y estés con la duda, ¿qué es afinidad, qué es afinidad? Entonces tengas ahí ese problema. Dice, los parentescos por afinidad no son herederos legítimos. Es decir, el parentesco por afinidad no da derecho a heredar, compañeros. Ojo, mucho ojo. ¿Sale pues? Parentesco por afinidad, recordemos, es el que establece entre el esposo con los parientes de la esposa y la esposa con los parientes del esposo. De tal manera que con motivo de este parentesco aparecen los suegros, la suegra, el suegro o la mami o la mamita, los consuegros, los cuñados, compañeros, los concuños y varios parientes más. Entonces, por mandato de la ley, ningún suegro, ninguna suegra, ningún cuñado puede reclamar y exigir parte de la herencia del esposo de mi hija o de la esposa de mi hijo. Ya con eso nos evitamos una gran cantidad de problemas. Creo que es un principio o un artículo que mantiene un principio jurídico muy importante que tienes que tener bien grabadito. Pero aquello de que al rato la suegra quiera exigir, no, es que mi hija, es que mi hijo, no, no, no. Disculpe usted, pero hay un artículo expreso que establece que los parientes por afinidad no son herederos legítimos. Es decir, el parentesco por afinidad no da derecho a heredar. El hecho de que usted sea mi suegra, que usted sea que tú eras mi yerno, que tú eras mi consuegro, que tú eras mi nuera, que tú eres mi cuñado, mi concuña, no sé cuántas cosas más, no indica por tanto que yo puedo tener el derecho legítimo a reclamar, a exigir parte de la herencia. Aquí en todo caso, si el difunto tiene algo que agradecer a su suegro, tiene que agradecer algo a su suegra o a su cuñado, o a que mejor su cuñado en los momentos más aciagos de su vida, momentos en que se quedó sin trabajo, él los apoyó, él tuvo la buena fortuna, la buena voluntad de apoyarlos económicamente, financieramente, etcétera, etcétera, porque el suegro le, le dejó el taller, el taller que él tanto trabajó, no sé, alguna cosa por el estilo, mejor como legatario, sí, como legatario, no como heredero, pero sí como legatario. Pero recuerda pues que en este caso el heredero es preferente al legatario. Y en un momento determinado yo heredero puedo reclamar que le haya dejado mi papá a su suegro, a su cuñado, a X pariente, algo tan valioso como fue su taller o no fue, en fin. Esto o es al revés. Hay que ver el caso concreto para empezar a conjeturar y poder analizar y poder dar una solución a esa problemática. Entonces los parientes por afinidad, aprende este principio también, al igual que el anterior, que los cercanos excluyen a los remotos, a los lejanos, los parientes por afinidad no son herederos legítimos. Es decir, el parentesco por afinidad no da derecho a heredar, no da derecho a recibir. Por tanto, suegro, suegra, consuegro, cuñados, concuños y demás parentela política o por afinidad no tienen derecho a heredar, no tienen derecho a ser sucesores legítimos, herederos legítimos. Sucesión legítima de los descendientes y de los hijos. Los descendientes son los que tienen derecho preferente para heredar en forma legítima. Es decir, la ley establece que en primer término los que tienen derecho a heredar son los
hijos. Ellos tienen la preferencia, son preferentes a cualquier otro, los hijos. Por tanto, los primeros a heredar deben de ser los. Si a la muerte de los padres quedaren solamente los hijos, la herencia se repartirá entre todos por partes iguales. Es decir, si mueren los padres y quedan 3, 4, 5, 6, 10 hijos, a todos se les va a repartir la herencia por partes iguales. Nada que uno más, a uno menos, nada que esto. Y es aquí en donde empieza entonces tu función como abogado. Porque nunca faltará que el mayor pedirá que le toque más por ser el mayor, o el menor por ser el menor le corresponde el más que al mayor, porque el mayor ya está hecho y formado, ya papá le dejó una camioneta cuando estaba en vida, a mí no me ha dado con nada porque era menor de edad, a mí me dijo que me iba a dar esto, y en fin. No, que porque ellas son mujeres, ya son casadas y su esposo es el que las tiene que mantener, les tiene que dar casa, y no porque tienen que aprovechar la casa de mi papá, además va a venir aquí una persona que no es de nuestra familia, que es un flojonazo y se va a hacer de la casa de papá, uff, olvídate. Por problemas no vamos a hablar, pero aquí hay un principio que también hay que hacerlo valer en un momento determinado. Si a la muerte de los padres quedarán solo los hijos y no hay cónyuge supérstite, la herencia se repartirá entre todos por partes iguales. Pero como no todos pensamos igual, ni todos razonamos igual, y como la envidia y los sentimientos y varias cosas nos corroen el alma, pues aquí vienen entonces los conflictos, y aquí vienen los problemas de la sucesión intestamentaria o legítima. Cuando concurran descendientes, es decir, cuando concurran padres con el cónyuge que sobreviva, cuando concurran descendientes hijos con el cónyuge que sobreviva, a este le corresponderá la porción de un hijo si carece de bienes. La esposa o el esposo que sobrevive, si está y va concurre por tanto a la repartición de la herencia junto con los hijos, le corresponderá de igual manera, de igual parte, lo mismo que a sus hijos. Si con esto no necesitamos problemas, que yo soy la mujer, soy la esposa, a mí me corresponde la mayor parte y ustedes los hijos les corresponde. No, no, no. Vamos a evitar los problemas, señores. A todos por igual, esposa o esposo sobreviviente e hijos, les va a corresponder partes iguales en caso de que haya sobrevivido uno de los esposos y estén, obviamente, los hijos. Si concurren esposa o esposo sobreviviente y los hijos, a todos por igual. Sucesión legítima de los ascendientes, es decir, de los padres. A los ascendientes, es decir, a los padres, solo pueden heredar cuando no haya descendientes. Ojo, mucho ojo con esta excepción, pero checa bien lo que dice cada uno de los artículos de tu código. Puede ser que en esencia, reitero, digan lo mismo, pero hay códigos que pueden decir cosas diferentes o pueden tener algunos pormenores o detalles no contemplados en el código del que tú estás manejando. Entonces, aquí, sucesión legítima de los ascendientes de los padres. Dice así, los ascendientes, es decir, los padres, solo pueden heredar cuando no haya descendientes, cuando no haya hijos. Si no hay hijos, pues entonces el padre era soltero, la madre era, bueno, no la madre, la hija era soltera, aunque tenía 30, 40 años, nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca supo de alguna relación. El padre, aunque tiene 30, murió de 30, 40 años, o a lo mejor murió de 25, de 28, ya tenía un pequeño patrimonio, nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca le conocimos alguna relación o alguna mujer con la cual haya compartido vida marital y se todavía ha compartido hijos, pues simplemente no pueden, son los únicos que pueden heredar los padres porque sus hijos cuando eran no dejaron ningún hijo, ¿sale? Los ascendientes solo pueden heredar cuando no haya hijos, cuando no haya descendientes. A falta de descendientes, es decir, a falta de hijos, a falta de cónyuge, a falta de concubina o concubinario, sucederán los progenitores por partes iguales. Por principio, los padres no pueden heredar si no hay hijos. Segundo situación, si no hay hijos, pero tampoco hay cónyuge, ni hay concubina o concubinario, según el caso, entonces los padres, los progenitores, van a recibir la herencia, pero para evitar también problemas entre los mismos, ya sabes,
mucho amor, mucho lo que tú quieras, para hablar de la hora puede ser que pues la ambición, compañero, los sentimientos salen a flote. La ley dice, ¿sabes qué? Partes igual. No, es que yo soy la madre, yo fui la que vi desde niño, yo lo compartí, mi esposo es un borracho, nunca atendió a mi hijo en vida, yo fui la, etcétera, etcétera. Ya sabes, dramas, nunca vamos a dejar de escuchar ni de oír. Y ese va a ser tu pecado, estar escuchando dramas y sufrimientos. No es que mi esposa era una señora que nunca atendió a su hijo, yo era el que tenía que estarlo cuidando y gracias a mí salió adelante. Si hubiera sido por su madre, olvídate, olvídate. Entonces, como puedes ver, para evitar este tipo de situaciones, ¿saben qué, señores? A los dos les tocan partes igual y se acabó el asunto. A falta de descendencia, de hijos, de esposa, de concubino o concubinario, les serán, por tanto, los padres, los progenitores, pero por partes iguales. Y con esto necesitamos algo o mucha serie de problemas, de que no son todos. Si solo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia. Si solo existe el padre o la madre, es decir, el otro ya falleció, entonces esta persona, el sobreviviente, tendrá el derecho a heredar o a suceder lo que viene siendo todo relacionado con el difunto. El hijo falleció, el hijo no dejó, y nuestro hijo pues no dejó parentela, no dejó nietos. Mi esposo o mi esposa falleció, pues entonces yo como la única que sobrevive de esta familia, donde el padre falleció, mi hijo falleció y no dejó parentela, pues entonces yo asumo toda la herencia. Si solo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en todo lo que viene siendo la herencia. ¿Sí? Si solo hubiera ascendientes, si solo hubiera ascendientes, es decir, hubiera padres de ulterior grado, en este caso abuelos, por una línea, se dirá la herencia por partes iguales. ¿Qué entendemos por línea? Línea materna o línea paterna. Si solo hubiera abuelos, ya no padres, es más, ya no hay ni padres, ya los padres murieron. Pero casualmente, darse del caso, puede haber abuelos. Pero si estos padres son por la línea materna o la línea paterna, entonces recibirán por partes iguales. Y con esto también evitamos otro tipo de problemas, que no, que yo el papá, que yo la mamá de la esposa, que era la buena, el malo era el esposo, no, que el esposo era el bueno, etc. Si solo hubiera ascendientes de ulterior grado, es decir, abuelos, por una línea, se da la herencia por partes iguales. Son los abuelos por la línea materna, ahí está partes iguales, se acabó el asunto. ¿Sí? Si hubiere ascendientes de ulterior grado, es decir, abuelos por ambas líneas, es decir, paternos y maternos, se dirá la herencia en dos partes iguales y se aplicará una a los ascendientes en la línea paterna y la otra a la materna. Es decir, evitemos los problemas. Si tenemos a los abuelos paternos y maternos, ¿para qué nos metemos en más problemas? Dividamos, como decimos coloquialmente, el pastel, digamos la herencia por partes iguales y a cada uno se le dará su parte correspondiente y con eso evitamos una gran cantidad de problemas. Como puedes ver, la ley nos maneja varias disposiciones para solucionar algunos conflictos, no todos, pero ya por ejemplo con el principio de que los próximos o los parientes más cercanos excluyen a los remotos, ya con eso quitamos muchos problemas que se puedan presentar. Ya con el principio legal que establece que los parientes por afinidad no tienen derecho a heredar, es decir, el suegro, la suegra, los cuñados, ya nos evitamos muchos problemas. Desde ahí les decimos, ¿sabes qué? A este artículo, uno pues los excluimos. Y vemos que otro problema se presenta. Si vemos esta situación, vemos que hay que los padres quieren herencia, pues sí, pero déjame atender primero a los hijos. Ver cómo está la situación de los hijos. Y solo así, en última instancia, puede que heredes algo. Pero si no, son los hijos que tienen que heredar. ¿Sí? En última instancia, yo concubina, sí tengo derecho a heredar, o concubinario, tengo derecho a heredar. Sí, pero vamos a ver que primero vamos a ver este orden. Y sobre este orden vemos qué es lo que puede alcanzarse o puede encontrarse para la concubina. Ya sobre eso, pues ya ves la ley que establece sobre la concubina, a cuánto tiene derecho a recibir, una tercera parte, una cuarta parte, la mitad, lo mismo que un hijo, lo mismo que la esposa sobreviviente, o menos, o el doble, o el quíntuple. Ya son detallitos
que por razones de tiempo lamentablemente no podemos analizar de forma clara, de forma concreta. Porque te vuelvo a repetir, sería pasarnos casi todo un año analizando artículo por artículo. Ve tu código civil o el código civil de cualquier estado y vas a ver que tienen cientos de artículos, 800, 900, 700. Difícilmente de ver, vamos a empezar unos 50, 60 artículos de esos 800 o tantos artículos que pertenezcan a sucesión legítima. Ir realizando uno por uno, pues nos llevaría casi todo un año lectivo y entonces hablaríamos de una carrera, no de 3 años o de 4 años, hablaríamos de una carrera profesional que tendría que implicarse 8 años o 10 años. La idea, pues, en todas las escuelas es que tengas una idea general de lo que es el derecho, que son sus principales figuras, instituciones jurídicas, y sobre eso, según el caso particular y sabiendo que hay detalles en cada caso, en divorcios, en testamentos, qué pasa si tiene concubina, qué pasa si no tiene hijos, qué pasa si sobrevive el abuelo, qué pasa si tuvo por ahí un amante, etcétera. Entonces ya sobre eso tú vas analizando cada uno de los casos particulares. ¿Sale? Bueno, pues jóvenes, con esto los dejo. Nos vemos al ratito, en unos cuantos segundos, en la siguiente clase de Zoom, ya la parte final. Para terminar con este curso, nos vemos en unos cuantos segundos en lo que viene siendo Zoom. Perdón, Zoom no, la siguiente clase, perdón. Nos vemos en la siguiente clase.